saludar una vez más. Buenas tardes nuevamente, espero que estén bien. Como ya les estaba comentando hace unos instantes atrás, el día de hoy nos vamos a enfocar en responder las preguntas que dejamos en el encuentro virtual anterior, donde estuvimos mirando parte de un reportaje que explicaba la situación de los refugiados o de una parte de refugiados en Europa. Creo que de los que están acá, no sé que estaba la Isabela, sé que estaba Felipe, y no recuerdo la verdad si estaba Dante, Julio, Estefanía. Creo que Estefanía también estaba, ¿ya? Pero vamos para poder contextualizarnos, ver los primeros 5 minutos, el reportaje duraba 11, pero vamos a ver los primeros 5 minutos para volver a interiorizarse en el tema, y después vamos a ir a las respuestas de las preguntas, digamos, de cada uno. Como somos pocos, aquí sí puedo escuchar las respuestas creo que de todos los que están acá, así que presten atención, sobre todo obviamente los que no pudieron ver el reportaje, presten atención en estos primeros minutos para que después puedan entregar su opinión. Después, una vez respondida todas estas preguntas, vamos a hacer la lectura de una noticia que también tiene relación con esta situación, no directamente con la misma, pero sí para que conozcan otras situaciones de refugiados que muchas veces existen en otras partes del mundo. Les voy a decir las preguntas para que ahora observen esta primera parte del reportaje ya con las preguntas más frescas. La pregunta número 1 decía qué situación se expone en este reportaje, que lo puedan describir ojalá de una manera general, con algunas particularidades. La número 2, la pregunta indica qué riesgos se corren al marcharse desde sus naciones de origen. La número 3, por qué se eligen los países de destino, cómo han reaccionado estos países y menciona cuáles son. Ya allí aparecen en el video. Y la número 4, ¿qué imágenes de las que aparecen te generan mayor impacto y por qué? Creo que nadie puede ser indiferente a lo que aparece. Bien, entonces una vez ya dichas esas preguntas, que son las 4 que vamos a responder y que todos van a tener que participar, vamos a observar una vez más una parte de este reportaje para refrescar la memoria. Insisto, no es todo, así que presten atención. Espérenme, voy a volver a compartir porque acá hay que colocar también compartir el sonido. Entonces, ahora sí. And we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. 4 años de guerra y fuego cruzado entre distintos grupos armados han causado ya casi 300.000 muertos en Siria. 4 millones de personas han abandonado el país. Cientos de miles siguen huyendo para salvar la vida. Aunque se veía venir, esta catástrofe humanitaria se ha hecho visible y evidente este verano, con las imágenes de miles de personas cruzando la frontera para alcanzar suelo europeo. Estamos asistiendo a una de las crisis humanitarias más graves de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta crisis humanitaria de refugiados nos está empezando a afectar ahora a Europa. Son 60 millones de personas refugiadas, no estamos hablando de inmigración, estamos hablando de personas refugiadas, personas con las que tanto España como Europa tienen la obligación de atender y de proteger en base a los compromisos y los acuerdos internacionales que ha firmado. Ibrahim, un odontólogo sirio, padre de 3 niños pequeños, salió hace 3 años de su país. Este mes ha llegado a Andalucía a través de Melilla. Eligió la ruta de huida más larga. En Egipto tuvo que permanecer 1 año y medio. En su travesía por Túnez, Argelia y Marruecos ha sido víctima de las mafias.
La primera vez las mafias me engañaron. Les pagué y no me ayudaron. Una segunda vez que necesité ayuda, ya no me acerqué a ellas. Tras mucho esfuerzo conseguí que mis hijos pasaran la frontera. Hice lo imposible para que pasaran. En lo que va de año, más de 350.000 personas han cruzado el Mediterráneo jugándose la vida, camino de Europa. La mayoría sirios, pero también iraquíes y eritreos. Esta cifra supone un aumento del 60% respecto a las registradas en todo 2014. El grueso de las entradas se ha producido por Grecia, el primero de los países europeos de tránsito que se ha visto seriamente desbordado. Después, miles de personas han proseguido su camino por la ruta de los Balcanes, en su tránsito hacia Alemania, Austria, Suecia y otros países del norte. Esta llegada, dejémoslo así, que está llegando a la Unión Europea, lo que está poniendo a prueba y lo que está poniendo en cuestión es el sistema de acogida y el sistema de asilo de la Unión Europea, que a todas luces está colapsando con una llegada que a nuestro juicio en un espacio donde viven más de 500 millones de personas y donde está parte de los países más desarrollados del mundo, pues no debería verse colapsado con el número de personas que está llegando. Se ven obligados a salir de su país. No son personas que salen voluntariamente porque buscan una vida mejor. Son personas que se ven forzadas a huir de sus hogares porque su vida y su integridad física peligra. Sin embargo, están muriendo porque los estamos dejando morir en ese trayecto migratorio tan largo, tan peligroso, que se ven forzados a emprender porque no existen vías seguras, porque nosotros no les habilitamos, no les permitimos establecer vías seguras para llegar a Europa a pedir asilo. Las cifras de ahogados en el Mediterráneo son difíciles de cuantificar. La Organización Internacional para las Migraciones estima que alrededor de 3.000 personas han perdido la vida este año al intentar alcanzar Europa. Niños y mujeres, un tercio de los refugiados, constituyen la parte más vulnerable de este éxodo. Y ha sido la imagen de un niño, de un solo niño, ahogado en una playa turca, la que ha removido conciencias y conmovido al mundo. El pequeño Aylan, de solo 3 años, ha hecho visible el drama. La imagen de un niño en una playa muerto nos choca más que las ciudades destrozadas en Libia, en Siria. Bueno, en esas ciudades de Siria están muriendo decenas de miles de personas, pero parece que la imagen de un niño en una playa nos choca, ¿no? El tema es que esa imagen vaya más de la reacción de una semana, de la reacción epidémica, ¿no? Y tomar conciencia de que es un problema que afecta a millones de personas, gente como nosotros, que busca una vida mejor, busca una vida digna, busca vivir, ¿no? Y eso es lo que nos debe hacer reaccionar a las personas y a los gobiernos. Los que sobreviven a la travesía marítima se enfrentan al recorrido de cientos de kilómetros en su ruta hacia los países del norte. En este trayecto muchos encuentran también la muerte, como los 70 refugiados asfixiados en un camión abandonado en una autopista de Austria. En este camino son muchas las barreras a sortear. Hay imágenes de la policía checa poniendo números a refugiados y a niños. Más de 250 personas refugiadas han sido marcadas con números en las manos. Es fácil recordar imágenes de otras épocas. Las ONGs que ayudan a los refugiados solicitan a la Unión Europea que establezca un sistema común de asilo, que evite la diversidad de criterios y que priorice los derechos humanos. Una política humanitaria, real humanitaria, no una política de control fronterizo, una política de que no lleguen, una política de poner más muros. Abogamos porque una persona que necesite protección internacional no necesite un trayecto migratorio tan peligroso, un trayecto migratorio en el que peligre su vida, sino que realmente haya unas vías legales y seguras que permitan a la persona bueno, como les indicaba al principio, obviamente no lo íbamos a ver completo. No lo íbamos a ver completo porque ya lo habíamos visto, entonces era más que nada para contextualizarse de la temática que estamos hablando. Espero que ahí Julio, Felipe, Flores también, que creo que no estuvieron en la clase anterior, hayan podido comprender un poquito cuál era el tema que estuvimos conversando.
Entonces, ahora vamos a responder estas interrogantes que obviamente nos llaman a la reflexión. Voy a elegir a ver, dos personas, solamente dos personas para que respondan la primera pregunta con sus propias palabras. La primera pregunta dice, ¿qué situación se expone en el reportaje? Me gustaría que, no sé, alguien de forma voluntaria me diga con sus propias palabras cómo define lo mostrado acá. Julio. Yo las hice todas. Dame un segundo, Felipe, porque yo sé que obviamente tú estuviste bien atento. Me gustaría escuchar a Julio. Exponen la situación de los refugiados en países que están en guerras civiles, que tienen que huir de sus países por la inestabilidad política y económica y terminan yendo a Europa. Y como el paso entre Europa, entre comillas, buena, porque hay dos Europas, es Hungría, es Polonia, son países que tienen niveles de vida como los de acá. Ellos por temor a que los inmigrantes vayan a traer más pobres, cierran las fronteras. Ya, ok, muy bien, muchas gracias, Julio. Me parece bastante acorde la descripción de este reportaje. Me gustaría también que tal vez Felipe, no sé si alcanzaste a ver desde el principio, Felipe Flores, no sé si alcanzaste a ver desde el principio el reportaje. No, ¿cuál es la pregunta, mister? Perdón. Es describir lo que estábamos viendo, como si tuvieses que resumirlo. Que sería lo mismo que Julio, pues. Es como... Pero con tus propias palabras, o sea, yo creo que a todos nos llaman de repente más la atención unas cosas que otras. Sí, pues, o sea, lo que me parece como triste es que a las personas las vean como un número, más que lo que son. Es como contar animales, en ese caso. Entonces, es muy triste la situación de los refugiados. No sé. Eso es lo que puedo... Ok, o sea, me parece obviamente muy, muy interesante lo que menciona, y de hecho una de las preguntas tiene relación con lo que describe. Quedémonos entonces sobre todo creo que la descripción de Julio es bastante acorde a lo que significa y cuál es el objetivo del reportaje. Vamos a la segunda pregunta, y aquí sí los voy a ir escuchando a todos, así que necesito que todos vayan, cuando les diga activen su micrófono, para que me den sus respuestas. De hecho, les voy a pedir a cada uno que me diga una razón. La pregunta es, ¿qué riesgos se corren al marcharse desde sus naciones? Entonces, hay muchos riesgos que se corren, o muchas situaciones que se viven en el contexto, en el momento de marcharse desde sus naciones. Entonces, que cada uno me vaya diciendo una razón. Comencemos con Felipe, que aparece aquí en mi pantalla, Felipe Estuardo. Dame una razón. Pueden morir asesinados por gente corrupta. Ya, ok, muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos una. Lo ideal es que tal vez el que no lo tenía ese punto lo vaya anotando. Isabela, no sé si tienes alguna otra razón, algún otro riesgo que se corre. Sí, pero no es tan fuerte, pero sí son los prejuicios sociales. Ok, me parece excelente, y allí sí, cuando dices no es tan fuerte, claro, tal vez no es tan fuerte como la muerte, sin embargo también es un riesgo muy, muy importante. Gracias, Isabela. Bueno, Estefanía me comenta o agrega un punto más que dice las mafias. Veíamos acá cuál es el rol, cuál es el papel que cumplen muchas veces las mafias en este contexto, sobre todo cuando hablamos de prácticamente trata de personas. Muchas veces hay mafias que viven de eso, y que obviamente es un riesgo terrible. Gracias, Estefanía. Dante, ¿tienes alguna otra razón o algún otro riesgo que creas que se corre cuando la gente se va desde sus países? Dante me escribe en el chat, me dice cruzar lugares como el Canal de la Mancha. Ya obviamente en esa travesía sabemos y veíamos que significa un gran peligro, que claro, puede significar la muerte y también puede significar otro tipo de situaciones. Me faltaría Felipe. Felipe,
No sé si se te ocurre algún otro riesgo que se corra cuando alguien se marcha de un país en esta situación. Felipe Flores. Pueden tener situaciones precarias de hacinamiento Sí, o morir de hambre. No ok, sé, muchas razones. sí, muy bien. Muchas gracias, Felipe. Hay otra razón entonces. Julio, ¿algo más que agregar? Respecto a las causas que hacen que los emigrantes salgan de sus países. O sea, más que a las causas, a los riesgos que se corren. Tráfico sexual. Ok, muchas gracias. Algo que tal vez no aparecía mencionado, digamos, acá, pero sí es un riesgo evidente que corren muchas personas. Gracias, Julio. Y Javiera Valenzuela. No sé si tú, Javi, tienes algún otro riesgo que se corre. O sea, la falta de acceso a la atención sanitaria, también la incertidumbre de lo que ocurra a medida que vayan pasando por las fronteras de alguna manera. Sí, muy bien, muy bien. Creo que de todos los puntos que ustedes mencionan son muy importantes y es muy interesante que sean conscientes de los riesgos que corren estas personas y en ese sentido sentirse tal vez un poquito más humano y pensar un poquito más en esto y reflexionar muchas veces en torno a las situaciones que se dan en este preciso instante a nivel mundial. Bien ahí por las respuestas de todos. Ahora una pregunta que tal vez va con un sentido más objetivo, que es la tercera pregunta: ¿por qué se eligen estos países de destino? ¿Cuál ha sido la reacción en general de estos países? Y cuáles son específicamente, de acuerdo a lo que veíamos acá en el reportaje. Vamos con la primera pregunta: ¿por qué se eligen estos países? ¿Quién me puede indicar cuál sería la razón de por qué se eligen estos países de destino? Voy a leer lo que Felipe me escribe en el chat, que dice: se eligen por cercanía, en primera instancia, buena situación económica y un mejor sistema de seguridad y salud. Creo que es una excelente respuesta que describe varios motivos de por qué se eligen estos países de destino. ¿Alguna otra razón? ¿A alguien se le ocurre alguna otra razón de por qué se eligen estos lugares como destino de estos migrantes o de estos refugiados en este contexto? Alemania la eligieron porque los acogía, tenía un programa para acoger a estos inmigrantes. Ok, muchas gracias, Isabela. Bueno, allí Isabela también comenta uno de los países entonces que ha sido habitualmente escogido como un lugar de destino. Por ejemplo, por la recepción que han tenido hacia los migrantes o los refugiados. Y acá Isabela menciona específicamente la existencia de un programa dedicado a responder a esta situación. Aparte de Alemania, ¿qué otros países son mencionados acá o ustedes saben que, que son constantemente lugares de destino para los refugiados? Aparte de Alemania. Dejo la palabra abierta, o si no voy a escoger a cualquiera para que me vaya diciendo. Creo que se alcanzaba a mencionar varios. España y Francia, creo. Sí, muy bien, muchas gracias. De hecho, el reportaje obviamente se enfocaba en cómo estaba respondiendo España frente a la situación vivida. Y Francia también ha sido uno de los países que ha acogido o que de una u otra forma se ha visto presionado a acoger refugiados. Estefanía, no sé si crees que falta algún país. De hecho, en el reportaje se mencionaban otros países aparte de estos que acabamos de decir, de Francia, Alemania. No sé si escuchaste, Estefanía, algún otro país o anotaste por ahí. Estefanía,
no dice nada, Estefanía. Dante en el chat escribe Austria, también ahí para que lo anoten. Austria es otro país que ha sido presionado y que varios refugiados han llegado a este lugar. Grecia, en un principio, se mencionaba Grecia sobre todo para la gente que venía desde estos lugares, que básicamente son Siria e Irak, de acuerdo a lo expuesto acá, mostraban a Grecia como una especie de país de tránsito. O sea, pasar por Grecia para poder llegar después a estos otros lugares de destino. ¿Ya? Entonces ahí tenemos Grecia, Alemania, Austria, Suecia, es otro país que no se había mencionado, Francia, así que allí ya tienen conciencia de cuáles son los países que se han visto más relacionados con esto. Y aquí sí también me interesa escuchar la respuesta de cada uno, porque aquí cada uno puede tener una imagen diferente y además un argumento diferente. Respecto a la pregunta número 4, que dice ¿qué imágenes te generan un mayor impacto o te llaman mayormente la atención y por qué? Así que comencemos. Ahora vamos desde Javiera Valenzuela. Javiera, no sé si me puedes mencionar qué fue lo que más te llama la atención o qué te genera mayor impacto y por qué. Lo que me generó mayor impacto fue que mostraban los riesgos que corrían los refugiados a medida que pasaban el camino. Por ejemplo, podrían encontrarse con tráficos, cosas así, y me impactaba, porque no importaba qué edad tuvieran o quiénes fueran, no sé. Sí, ok, creo que describe sobre todo cuando hablas de este riesgo, el tráfico, las mafias y todo aquello, se entiende que eso es lo que te ha llamado mayormente la atención. Me queda claro el porqué. Gracias, Javiera. Felipe Flores, de lo que alcanzaste a ver, ¿qué te llama más la atención o te provoca un mayor impacto? Yo creo que el niño flotando en el agua, porque no solamente representa a un niño, sino la realidad de muchos niños en donde no se les están otorgando sus derechos. Eso creo que es lo que más me causó tristeza. Ok, gracias Felipe. Allí también no es menor algo que se mencionaba, después de que se mostraba esta situación, se mencionaba que ojalá eso no haya sido algo que impacte en el instante, en el momento, o sea, obviamente impacta en el momento, pero que no se quede allí, sino que sea algo que se prolongue en el tiempo. De repente los seres humanos somos muy de piel, como se dice, y reaccionamos por instinto y claro, pero después pasando 1, 2 semanas, 3 semanas, nos podemos olvidar de la situación y creo que no basta con el solo quedarse con el impacto de esto, sino que muchas veces si tienes la posibilidad de hacer cosas que vayan en beneficio de situaciones injustas o situaciones inhumanas, obviamente podamos actuar de forma consciente. Gracias, Felipe. Estefanía, me gustaría saber cuál es la imagen que te genera mayor impacto o la situación que te llama más la atención. La mayoría de las cosas me causan impacto, o sea, cómo estarán las ciudades ahí, todas desiertas sin gente, la destrucción que hay, las personas que quizás nunca llegaron al destino, a donde querían llegar. Eso creo que genera mayor impacto, porque no solamente me quedo con la foto seca y más. Ok, sí, muchas gracias, Estefanía. Muy de acuerdo con lo que menciona. Julio, la misma pregunta. Julio, ¿estás por ahí? A mí me sorprende cómo la policía le pega a los inmigrantes para que no pasen. O sea, sé que se entiende, pero dime o explícame un poquito más allá el por qué. No, nada, como los inmigrantes son pasados, se deshumanizan a los inmigrantes cuando tratan de entrar al país propio. Por ejemplo, aquí en Chile pasa lo mismo, se ven a los haitianos que llegan como un número, no como personas, porque hablan de 150.000 haitianos que entraron a Estados Unidos de manera ilegal, pero no se dan cuenta de que no son números, sino que son personas.
Ok, muchas gracias, Julio, me queda claro. Dante, no sé si puedes activar el micrófono y me puedes decir, o bueno, ahí me está escribiendo en el chat, es tímido Dante, no quiere hablar, pero igual es válido. Me dice de las personas intentando cruzar la frontera. Me faltaría, Dante, que me digas el por qué a ti te llama más la atención esa situación. ¿Ya? Por mientras escribe, voy a preguntarle a Isabela lo mismo que hemos venido conversando, ¿qué te llama más la atención o qué te provoca mayor impacto? Aparte de las imágenes y el abuso de poder que lucran con personas que necesitan escapar de un país con guerra, que les prometen llevarlo hacia otros países, pero en realidad solo los estafan. Ok, gracias Isabela, bastante. Y me falta Felipe Estuardo, la misma pregunta que a tus compañeros. Yo voy más por el tema de los niños. Me causó bastante impresión el tema de ver en general no solamente al niño que está flotando, sino que a todos los niños que lloraban porque los ayudaran, porque se ve claramente que hay una vulneración de los derechos del niño y también tenemos que entender que los niños son completamente dependientes. No es como un adulto que quizás tiene más energía, más fuerza, es más inteligente, puede reaccionar de distintas formas. El niño es completamente dependiente de un adulto, necesita otra atención y van a llegar a un país en el que los van a discriminar, los van a insultar por su nacionalidad y encima crecer con eso, creo que es lo más fuerte. Creo que a los niños los afecta más que incluso a los adultos. Ok, muchas gracias Felipe, muy, muy buena respuesta y bastante bien explicada. Dante complementaba, decía que obviamente le llamaba más la atención las personas intentando cruzar las fronteras por la poca aceptación que muestran algunos de los gobiernos. Creo que esto nos llama, chicos, a ser, como les decía antes, ser un poco más conscientes de la situación que se vive a nivel mundial. Simplemente para ir cerrando la idea de estas preguntas, mencionarles algunos conceptos que a mí me llamaron también la atención y que creo que se escuchaban bastante. Se hablaba de esta crisis humanitaria. En el mundo existe una crisis de este tipo. Obviamente el concepto de los refugiados o migrantes forzados, que también se conocen esa clasificación, llama mucho la atención. En el reportaje que veíamos hablaba de que en el año en curso se habían ahogado 3.000 personas o habían muerto 3.000 personas ahogadas. Entonces, no es un simple número, no son 3.000 objetos, son 3.000 personas que murieron intentando buscar un refugio, un mejor lugar. Entonces, también llama mucho eso la atención y creo que no hay que dejarlo pasar. Se habla de que en Europa hay aproximadamente 60 millones de personas que están en esa calidad, en esa característica de refugiados. 60 millones de personas. Lo cual indica y muestra que hay muchos otros lugares del mundo que evidentemente no dan las condiciones mínimas humanas para poder vivir allí. Entonces, por eso un número tan grande de personas buscando otros lugares. Y también, bueno, a mí me provoca impacto muchas situaciones, creo que coincido con todas las que ustedes describieron, pero hay una que particularmente me recuerda a otras situaciones. Felipe Flores delante mencionaba que le llamaba la atención esto de que a muchos se les marcaba con números en un país determinado, y él lo comparaba como cuando se le coloca un número, no sé, a un animal. Pero también a mí me recuerda esa situación, por ejemplo, al contexto de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, al tema de los campos de concentración, donde a muchos de estos prisioneros de estos campos de concentración también se hacía se aplicaba prácticamente esto mismo, esto de marcarlos con números. Entonces creo que allí se pierde el sentido humano que tenemos como característica. ¿Ya? Bien allí por las reflexiones. Vamos a lo último entonces, que en realidad es un tema ligado
a lo que estábamos hablando, y es una noticia, ya es una noticia que nos enseña y nos muestra otras situaciones que también se están viviendo, no es solo una, por eso dijimos que acá íbamos a ir más allá de Chile, conocer otras realidades. Así que vamos con la lectura de esta noticia. Yo voy a comenzar leyendo, pero les voy a ir pidiendo a ustedes que me vayan ayudando para que no me escuchen todo el rato a mí. Nos van quedando aproximadamente 5 minutos, así que hacemos la lectura de la noticia y después la comentamos brevemente. El titular indica temor al coronavirus en los campos de refugiados de Somalia. Unos 2,6 millones de personas desplazadas viven en campamentos donde es difícil mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos con frecuencia. Acá tenemos la imagen. Le voy a pedir entonces a Javiera Valenzuela. Javiera, desde donde dice nuevo coronavirus, por favor. El nuevo coronavirus puede estar extendiéndose sin ser detectado por los campos de refugiados de toda Somalia, unos superpoblados asentamientos que hoy acogen a unas 2,6 millones de personas desplazadas a causa de las inundaciones y los conflictos. Según Naciones Unidas, las recientes lluvias torrenciales que anegaron numerosas zonas de Somalia Central en los últimos meses han forzado casi medio millón de personas a dejar sus hogares. Esta nueva miríada de desposeídos ha aumentado la presión demográfica en los cerca de 2.000 campamentos dispersos por este país del Cuerno de África, sumido en un conflicto armado desde 1991 que no tiene visos de terminar. Gracias, Javi. Les voy a pedir a Felipe que lea los siguientes 2 párrafos, desde nos preocupa hasta Al-Shabaab. Felipe Estuardo. Ahí sí. Nos preocupa que haya muchos casos, ¿eso es cierto? Sí. Nos preocupa que haya muchos casos de COVID-19 no detectados, en especial en los campamentos desplazados internos, señala en una declaración Ana María Guzmán, coordinadora sanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta organización ha sido la primera en alarmar acerca del riesgo que el nuevo coronavirus se está propagando sin ser detectados en el tren de la población refugiada. Somalia, un país empobrecido, sufre con regularidad sequías prolongadas e inundaciones repentinas que amenazan los medios de vida de sus habitantes y empeoran el hambre en medio del conflicto entre el gobierno, respaldo del occidente, y el grupo militar islamita Al-Shabaab. Gracias, Felipe. Felipe Flores, por favor, los siguientes 2 párrafos también, desde debido al conflicto hasta personas desplazadas. Ya. Debido al conflicto permanente en Somalia y también a las inundaciones que padece en estos momentos del país, está aumentando el número de desplazados hacia las zonas urbanas, y esto crea el ambiente perfecto para las enfermedades infecciosas, describe Guzmán. Somalia, con cerca de 15 millones de habitantes, ha registrado al menos 2.900 casos y unas 90 muertes por coronavirus, según el cómputo de la Universidad Johns Hopkins. Los trabajadores de las organizaciones de ayuda humanitaria consideran que el virus podría extenderse silenciosamente por los campamentos con facilidad, ya que en ellos es muy difícil mantener la distancia de seguridad y disponer de agua y jabón para lavarse de las manos. Preocupa en especial la capital, Mogadiscio, donde residen unas 800.000 personas desplazadas. Gracias, Felipe. Isabela, por favor, también los siguientes 2 párrafos, desde las autoridades hasta Aguda y Sarampión. Las autoridades... Perdón, profe, estoy con mi sobrinita. No importa, no hay problema. Las autoridades... No te preocupes, Isabela. Vamos a pedirle allí a Julio que nos ayude con esos 2 párrafos, por favor. Las autoridades del Ministerio de Sanidad somalí no han hecho comentarios acerca de esta preocupación. Sí las han realizado desde el gobierno. Por el momento, no se han registrado casos de COVID-19 en los campamentos de Mogadiscio, ha aclarado el portavoz del Ejecutivo Ismail Mukhtar Omar. El gobierno ha tomado medidas firmes e importantes para controlar el virus y aumentar la concienciación
entre los desplazados internos y hemos logrado proporcionarles materiales de prevención como equipos de higiene. La mayoría de los desplazados internos viven en congestionados campamentos, ubicados en pueblos y ciudades de todo el país. Trabajan a jornal y tienen un acceso ilimitado a la sanidad y los servicios de saneamiento adecuados. Según Guzmán, en algunas de las clínicas ya se han atendido casos de diarrea acuosa aguda y sarampión. Gracias, Julio. Ya estamos casi en el final. Le voy a pedir a Estefanía que me ayude con los últimos 3 párrafos, por favor. Estefanía. El CICRI colabora con voluntarios de la Media Luna Roja somalí para desinfectar los asentamientos, hacer pruebas de detección y seguimientos de contactos. Explica Guzmán, que añade que es una tarea compleja, dado que muchos de los enfermos no pueden proporcionar datos de los contactos ni disponen de teléfonos móviles. Estefanía, me parece una pausa, dejémoslo hasta allí porque ya nos faltan estos últimos 2 párrafos y nos queda hasta que se corta la reunión, así que dejémoslo hasta aquí, creo que se entiende, así que muchas gracias. Bueno, aquí entonces demuestra otra situación donde se refleja lo que estábamos conversando, esto de los refugiados que están en el mundo y que son millones de personas y que son situaciones muchas veces inhumanas. El llamado es ese, chicos, a reflexionar en torno a esto. Próximamente les voy a solicitar que investiguen también ustedes sobre esto, sobre otras situaciones, para seguir conversándolas. No sé si hay alguna duda o pregunta, que nos queda menos de un minutito, se va a cortar la reunión. Al parecer no. Así que con eso estamos. Saben que esta clase también va a estar ahí en el YouTube del colegio. Así que un gusto, chicos, que estén muy bien y nos estamos viendo próximamente. Adiós. Chao, profe. Adiós. Chao. Buen fondo, Felipe. Chao, chao. Amiguito. Chao. Chao, chao.